Ahí está. Bueno, los miedos de la escritura son muchísimos. En lo que voy de la experiencia del taller he identificado 7 miedos, pero hay un primer miedo que es un miedo que a mí me parece que es el primero del cual tenemos que entrar a conjurar, y es el miedo a no tener que decir nada importante. Y yo, ¿qué voy a contar? Es que a mí no me ha pasado nada importante, ¿cierto? No, yo soy una mujer normal. ¿Conocen esas expresiones o no? Total. Total. Bueno, como que, como que no pasara nada que fuera digno de ser contado. Y esto es porque traemos y arrastramos el mito de la escritura. El mito primero del escritor desde el don, desde el genio, y ya sabemos que existe la posibilidad y la primera necesidad que tiene el escritor es la de ser el gran observador y que tenga la suficiente pasión, no solamente para escribir, sino para reescribir, ¿cierto? Realmente lo que hace la escritura, una obra de arte, es la reescritura. De eso hablamos la semana pasada. Cómo la reescritura es lo que nos da la posibilidad de hacer, de publicar. Por eso yo les digo que cuando escriben, yo les voy a decir, eh, bueno, y en tu escritura, eh, ¿en qué magma van? Y ya quedamos que magma es, ¿no? Es cada vez, magma es la primera escritura. La Y prima. eso, sí, Ay, magma es la primera escritura. Y que generalmente uno no debe mostrar lo que uno ha escrito, sino ha leído y reescrito y releído por lo menos 2 o 3 veces. Antes no, antes es como más o menos salir a la calle sin aretes, si ustedes me entienden. Entonces es eso, ¿no? No puede ser escritura sin reescritura. Realmente eso es lo que nos hace profesionales en el oficio de narrar, de contar por escrito. Pero antes nos atacan un montón de miedos. Y especialmente ese miedo primario, hay muchos, ¿no? Hay miedo, por ejemplo, yo he encontrado el miedo a no tengo nada importante que decir, he encontrado el miedo a qué van a decir mis familiares si cuento lo que tengo que contar, puedo herir a alguien, no soy tan inteligente realmente, no sé muy bien ortografía, es otro. ¿Qué otros miedos identifican ustedes? Así a vuelo. miedo a revelarse, ¿no? Miedo a revelarse porque la escritura te revela. Parece que la Ujú. escritura, no sé, en alguna cosa que escribí fue como, no voy a citar mal, porque soy muy mal citando, pero dice algo así como que Dios repartió el lenguaje que nos podemos comunicar con él por las artes. Entonces creo que pues Alejandra Pizarni tiene un verso que dice eh, como eh, el espíritu no se ve, el alma no se ve, las palabras no se ven, de dónde vienen esa conspiración de invisibilidades. Entonces ninguna palabra es visible, entonces me parece que conecta las palabras con el alma, ¿no? Como si fueran como una parte de nuestra alma que se nos escapa de algún modo. Yo lo siento así. Alejandra Pizarnik la vamos a amar mucho. Tiene otra que es, ¿y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible, aunque fuera con plumas, aunque fuera con sonrisas? Maga, maga, ¿no? Maga, maga. Sí. Entonces, de alguna manera eso nos significa eh,
encontrar un antídoto hacia los miedos. Yo las convoco para que el ejercicio de la escritura lo hagan mucho desde la ritualidad, pero la ritualidad de cada uno de ustedes. Encontrar esa ritualidad, ese espacio, ese momento, ese entorno, esa vibración es muy importante porque ningún escritor escribe igual a otros. De hecho, si vieron los decálogos de las escritoras, pues todas tienen unas maneras muy diferentes de acercarse a la escritura. Y esas maneras de acercarse a la escritura se van dando como tienen que darse con la relación íntima que dejamos nosotros con la escritura. Yo anoche en una de las clases les decía, es que escribir se aprende escribiendo, como besar besando, como montar cicla. O sea, no admite una categoría, primero de tipo enunciativo, de tipo de mandato, pero segundo, solo se hace a través de la práctica. Y la práctica dentro de la individualidad, de la singularidad de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes, y Por eso va en la encontrar, cocina. y encontrar, y encontrar, y encontrar cómo es posible esa pulsación interna que nos permita acomodarnos a nuestros ritmos. Por ejemplo, yo escribo de noche. Yo soy una escritora nocturna, pero hay quienes son escritores matutinos. Por ejemplo, yo puedo escribir, además porque la casa entra en silencio y en soledad, es después de las 11 de la noche. Y esa es la hora que yo empiezo a escribir y a veces me da la 1, 2 de la mañana. Pero hay otras personas que tienen otra dimensión, porque además es que escribir es una experiencia de tipo orgánico, ¿sí? No es un efecto de la inteligencia, del pensamiento. Cuando escribimos es un proceso integral, es un proceso íntegro en que el cuerpo está vinculado y eso tiene que ver con nuestros ciclos vitales. Entonces, en la experimentación de los entornos es muy importante que ustedes no se presionen a hacerlo de tal o cual manera, sino que en observancia a sí mismas encuentren los momentos, los entornos, los temas, las palabras, para que sean ustedes que vayan construyendo su propio universo narrativo y su propio universo y entorno también de escritura. Hay algunas mujeres que nos es más fácil, por ejemplo, escribir a mano y a otras definitivamente el computador es genial, ¿cierto? La escritura a mano es diferente a la escritura digital por la relación orgánica. Cuando uno toca el papel, está tocando algo vivo, algo que estuvo vivo, que fue celulosa. Entonces, la relación del papel con la punta de los dedos es otra integración de la información, otra relación con la sensorialidad, es otro vínculo. Entonces, es muy importante que cada una de ustedes vaya encontrando cuál es el espacio, cuál es el tiempo, cuál es la atmósfera. Por ejemplo, hay algunas que prefieren poner música de fondo. Hay otras que prefieren el absoluto silencio. Maya Angelou, por ejemplo, tenía una forma de escribir. Uy. Perdonarán ustedes, es el pequeño Teo. Ya se imaginarán cuán pequeño es. Maya Angelou llegaba y escribía de una manera además sistémica en la que elegía irse a un hotel, alquilaba una habitación, bajaba todos los cuadros y se llevaba muchas resmas de papel
y se proponía a diario escribir 12 páginas. Pero escribía en la cama, tirada en la cama. Ahí era donde escribía. Acompañada con un cherry, era de las nuestras, y con la Biblia también al lado y con un diccionario. Entonces, cada una de ustedes es muy importante que empiece a tejer esa relación y hacer del momento de la escritura un momento gozoso, un momento de gozo interno, un momento de dedicación para ustedes, ¿no? Con singularidad. ¿Qué aroma, qué té, qué licor, qué bebida, qué quieren que les acompañe? Que se apoderen ojalá de una pared en sus casas y esa pared sea algo importante para la cual ustedes reserven, por ejemplo, todo lo que es el proceso de preescritura, porque vamos a trabajar la escritura en sus diferentes pasos, en sus diferentes fases, y tenemos que prepararnos para una preescritura, una escritura y una posescritura y después una edición. ¿Sí? Entonces es un camino de artesanas, es un camino de insistencia, de orden, visión, constancia, disciplina. Porque a veces somos escritoras espasmódicas. Entonces nos pasa algo y escribimos, escribimos. Eso es muy importante y eso lo tienen que conservar. Pero eso que escribieron hay que criarlo por el pacto que tenemos con la belleza. Hay que criarlo y hay que criarlo bonito. ¿Y criar bonito qué significa? Releer, reescribir. Y ya vamos a ir viendo pautas de qué tenemos que ir limpiando el texto para que ese texto que nació llegue a ser editable y después publicable. Por eso no podemos estar pensando en escribir para publicar. La premisa primera no puede ser quiero escribir para publicar un libro. Quiero decir para contar, quiero decir para... La publicación es una consecuencia del proceso. ¿Sí me hago entender? Bien. Dentro de esos miedos, yo quisiera que abordáramos, por acá estaban colocando miedos, ¿no? A ver si me perdí por acá. Mi miedo al escribir es caer en lo cliché. Es un juzgamiento interno constante, ¿no? Cuando escribo poesía sí lo hago en papel, pero el relato más en el compu. Sí, pasa así también. Entonces, ¿dónde es muy importante pararse en la valoración y en la legitimidad de la voz? Es que, mis queridas, no existe historia original. Si buscamos ser originales, perdimos. No existe la historia original. Miguel Hernández hablaba de las tres heridas: amor, vida y muerte. Hay 21 tópicos literarios. Entonces, aspirar a encontrar la gran historia original, ¿dónde está el valor de lo que se escribe? Uno, en la gran mirada. Eso es lo que genera la diferencia. Dos, bueno, en la gran mirada por un lado, y dos, en la honestidad brutal. Y para poder acceder a esa honestidad brutal, tenemos que conectarnos con la validez de nuestra voz y de nuestra verdad. Que eso que hemos construido como nuestra verdad, sintamos nosotras la legitimidad de ser contado. Y que sea honesta, que sea aún brutalmente
honesta si es que así lo precisa. Muchos nos dicen a las mujeres como que nuestra escritura es una escritura menor, porque mucho nos ocupamos de los temas de lo privado, de lo doméstico. Entonces, en esa categorización la tenemos que romper. Uno, porque no es cierto. Uno, porque las mujeres tenemos acceso, derecho, y además hacemos parte de lo público y de lo público. Y dos, porque realmente lo privado y lo personal es absolutamente político. Miren, aquí en la casa tenemos un club de lectura y el primer año leímos erotismo escrito por mujeres. Y parecía como una ventolera de mujeres que querían, como por qué, o sea, como por qué el erotismo. Bueno, en el segundo ciclo de habitación vamos a tener mucho erotismo. ¿Y por qué es tan importante y vital el erotismo? Porque es, además de personal, de construcción personal interna, es absolutamente político, importante, y porque simplemente porque en la voz de nosotros hay la voz de un tiempo, hay la voz de otros, y porque lo que escribimos es un espejo magnífico al cual tenemos derecho. Es decir, no dudemos de la legitimidad de contar nuestras historias y nuestros relatos. No podemos estar esperando la historia del gran asalto, de la gran epopeya, de la gran guerra, porque no es la historia de por sí, sino es la gran mirada. Y por eso tenemos que seguir aguzando la mirada. ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cuál es la singularidad? ¿Cuál es la honestidad de que vamos a revestir? Yo les preparé un documento que a mí me gusta mucho y bueno, va a estar en la plataforma, que habla sobre eso, cómo las mujeres nos han enseñado que somos portadoras de historias menores, de historias sin importancia, de historias intrascendentes. Por favor. Esa es de las narrativas dominantes a los que tenemos que tener la magia suficiente para salir al paso. ¿Dónde está la poesía diaria que no atraviese el café, el sorbo de café en la mañana? ¿Es cosa menor? ¿Perdón? ¿Dónde están las luchas de nosotras también? Las luchas y la epopeya de lo cotidiano. ¿Quién quería decir? Yo, pues, que si vemos el libro Nada de Carmen Laforet, me parece una historia que te podría decir que es una historia muy sencilla, o entre visillos, ¿no? Que la hacen durante durante el franquismo, perdón. Y uno ve que Nada es una historia muy sencilla y es una historia que tiene un peso y nos revela tantas vainas, me parece brutal. Entonces, sí, es como no subestimar los temas, ¿no? No, es que, sí, Lina. Venga, ¿Lina? sí, hay como dos cosas que, pues, que me detona, o que me quedo pensando de lo que dices. Lo que decías, pues, como el alimento no es una cosa menor, ¿no? Que las mujeres históricamente ha dependido de nosotros la alimentación de la familia, no solo por el hecho de cocinar, sino también por el hecho de plantar, de la agricultura. Entonces es como un tema súper importante. El cotidiano es algo que da sustento a la vida productiva, a la vida como, sí, a la vida de los hombres también, a la vida como el mundo se mueve hacia afuera, fuera de la casa. Y por otro lado, cuando hablabas de la originalidad, pues, como incluso uno de los miedos es hasta dónde una idea es tuya o no es tuya, porque al final uno también es como cazador de insight. Yo estoy hablando contigo y tú me haces pensar algo, con Doris, escuchándolas a todas.
o leyendo libros. Entonces, uno va construyendo como sus escritos a partir también del diálogo, de la lectura, de las vivencias y las experiencias, y uno no, y eso no, nada de eso es en solitario. Y eso que decís es muy bello, porque, bueno, yo personalmente creo que si en alguna parte se puede cocinar la revolución que este mundo necesita es en las cocinas, ¿no? Ahí es donde realmente la verdadera revolución se puede dar, el gran cambio, a partir de las cocinas y las mesas compartidas de nuevo. Y por otra parte, claro, es que no existe la originalidad porque de alguna manera somos todos. Y si algo tiene de bella esta distopía que se llama COVID-19, es que nos pone de manifiesto nuestra naturaleza orgánica y colectiva. En los Andes peruanos hay una costumbre muy bella, y es que los ucucus son danzarines, son danzantes, y son danzantes que están ligados con la ritualidad y ligados con la sacralidad del cuidado de los apus. Y estos tienen una máscara. Y a mí, yo al inicio no entendía muy bien la máscara, por qué se escondían, pensaba yo. Y realmente no se esconden. Realmente es un acto en el cual es una forma de pervivencia, en la cual cuando danzan tan bien, no dicen, ay, qué bonito Alvarito, cómo baila de bien la danza de los ucucus, sino, los danzarines de Paucartambo, los danzarines de Urcos, ¿no? Entonces es una manera de hacer, de domar el ego y la vanidad, más que el ego, la vanidad que hay en la creación, y es una forma de domesticar también el arte desde otro punto de vista, porque el arte y la cultura dentro de la cultura occidental está muy pegada de la creación, el creador. Y realmente creamos porque otros han creado, hacemos porque otros han hecho. Somos parte de una infinita red de conocimiento que nos hace humanidad. Y eso me parece muy bello poder rescatarlo en la escritura. Deberíamos ser escritoras sin rostro para poder instituirnos nosotras, pero a través de nosotras instituir humanidad. Dejar ser, dejar pasar. Muchos nos han dicho que somos escritores, dioses, creadores de universos, pero ya verán que hasta los personajes se le revelan a uno. Eso es una falacia, es un mito, es un mito. Realmente a través de nuestra palabra somos y otros son a través de nuestra palabra. Ahí es donde toma la escritura otra dimensión también. Pero lo primero es instituir nuestra voz, el derecho a nuestra voz, el derecho a contarnos. El derecho a contarnos y a través de nuestra historia contamos nuestro tiempo, contamos nuestra cultura, nuestra sociedad y contamos a otras que no han tenido la posibilidad de tener la voz. No hay historia pequeña. No hay historia pequeña. Bien. ¿Alguien iba a decir algo? Yo quiero decir algo. Yo. Vamos Laura y vamos No, después vamos Doris. ¿Sí? Dale Doris, no hay problema. Bueno. No, es que ahorita hablan de la cocina y claro, las cocinas, pues es un lugar de conversa. Yo creo que eso es lo fundamental. Más allá de cocinar, pues, y de preparar alimentos. Y ahí se cuentan historias. Y pienso que otro lugar también es el espacio ese que se fue perdiendo mucho por la cajita esa del televisor.
o de los computadores y de las redes sociales, porque yo, por ejemplo, yo soy la mayor de 9 hermanos, ¿no? Y yo tengo en mi cabeza y en mi recuerdo la historia que me contaron mis abuelos, porque nosotros afortunadamente no tuvimos televisor, sino cuando yo ya tenía, no, de hecho, cuando yo lo compré, qué cosa tan horrible, con una hermana, que para los hermanos más chiquitos, entonces yo ya estaba grande. Entonces, ese espacio de conversa es el que me ha permitido ahorita, por ejemplo, empezar a tejer mi propio árbol y mis propios ancestros, ¿no? A ver hasta dónde puedo llegar. Es con los relatos de mi abuela, sobre todo mi abuela materna, mi abuelo también, mis tías y mi mamá. Y yo lo veo mucho porque en las nuevas generaciones los sobrinos y sobrinas mías saben muy poco y quizá por eso es que estoy en la insistencia de tejer la historia un poco familiar. Tengo un primo que lo hizo, pero lo hizo más por el lado de la familia de mi papá y como pues digamos que por la parte de mi padre, mi relación con él, la familia no ha sido muy grande. Entonces me gustaría ahorita como más tejer la otra. Yo creo que cuando uno logra tener eso y cuando trabaja con los indígenas también tuve esa oportunidad de escuchar tanta historia, es como una cantera para luego uno empezar a enlazar esos relatos. Y de alguna manera, pues, como yo lo veo, ¿no? Me ayuda a contextualizarlo para poder contar mi propia historia, digámoslo así. Tanto no solo la mía de mi familia, sino también como yo estoy viendo el momento actual o como miro el retrovisor. Porque ahí es donde uno, digo, ¿no? Puede hacer eso que tú decías ahora, que es como ir hilando una serie de sucesos y ya puedes hacerlo bonito, pues es el tema de la reescritura, de la lectura, la reescritura hasta finalmente estéticamente, pues que el relato tenga también esos elementos bonitos, digámoslo así. Hay dos dimensiones de la escritura y es el qué y el cómo. El qué escribo y el cómo lo escribo. En este taller vamos a desilvanar el qué. El cómo, que es la técnica, es la necesidad y es consecuencia del qué quiero escribir. Por eso es muy simpático cuando llega y dice la gente, quiero escribir unos cuentos o quiero escribir una novela. Realmente el formato es decisión que se toma a partir del qué quiero contar. Si es relato sin formato, como lo que vamos a trabajar, o si es cuento, o si es microcuento, o si es microrelato, si es epístola, si es novela, pues eso depende de qué quiero contar y cómo lo puedo contar de manera más adecuada, más bella, ¿cierto? Ahí es importante entonces que nos liberemos como de la presión del ser brillantes, del ser buenas, y primero nos conectemos profundamente con la historia, con ese universo de personajes, con ese universo de historias que tenemos cada una. Porque yo estoy segura que de ese universo van a salir historias que además hagan una cosa, y es que, mujeres, lo más difícil de llegar a escribir es escribir en la sencillez. Lo más difícil de escribir y de llegar es a la maestría de la sencillez. Porque en la maestría de la sencillez es que la belleza reside. Es una cosa bellísima, bellísima. Porque es posible que en estas formas que tenemos nos hayan dicho que hay que tener mucho verbo. Es que tiene mucho verbo, hay que tener mucho verbo para escribir, hay que tener mucha palabra. Pero realmente la maestría
Y uno sabe que un autor llegó a la maestría cuando decanta en la sencillez. ¿Sí? Entonces, lo primero que les propongo es que se sientan, uno, legítimas herederas de doña Neduana, legítimas herederas de la señora Safo, que se sientan legítimas herederas de decir yo soy y yo siento, y que en la garganta vaya surgiendo esa validación, que empiecen a generar su atmósfera, su propia ritualidad en la escritura y en la lectura. Dos alimentos para la escritura, la observación y la lectura. ¿De qué se están alimentando? ¿De qué se están alimentando? ¿Qué están leyendo? ¿Qué están viendo en el cine? ¿No? Y que vayan generando también poco a poco su propio decálogo de la escritura, su propio compromiso íntimo y personal para dar cabida a la escritura. Y que si las cosas no pasan, si no lo tomen como una tarea para el taller, tómenlo como una tarea para la vida de cada una de ustedes, que a veces florece y a veces se demora. Y a mí sí me gustaría, por ejemplo, que Vilma, conocer la historia de Vilma, la historia de una ingeniera valiente en un medio tan hosco, que ha logrado salir adelante, que ha hecho un montón de cosas, que ha amado, que ha hecho empresa. ¿Cómo no va a ser interesante saber eso? ¿Y qué nos dice eso de las mujeres en el siglo XXI en un sitio por allá que es Cali, Colombia? ¿Cierto? Ustedes cada una, ¿cuánto tienen para contar de atrás? Y cómo contando a las mujeres y a los hombres que vienen detrás, nos contamos nosotras mismas. Entonces, empezar a hacer esa conexión de cuál es la historia urgente, cuál es esa historia que me palpita en la garganta, que está ahí, que la quiero contar, conectar con ella profundamente y sentirse absolutamente válidas para poder hacerlo. Esta semana les voy a proponer una serie de rituales y ustedes, yo les propongo y ustedes disponen. Ustedes dicen, quiero hacer así, me gusta esta propuesta, la adapto. O me dirán, ay, no, Veratán, ¿qué tal esas cosas que propone? Está bien, todo es válido. Yo lo que quiero es que sepan que este es un taller en que yo les propongo y que ustedes son válidas per se. Lo que tienen que decir, lo que tienen que contar y sus pareceres son válidos per se. Es decir, no lo hacemos desde la libertad, desde la complementariedad y desde el círculo de maestría y aprendizaje que son estos espacios. Entonces, esos ritualitos van a tener algunos pasos, algunos les va a encantar y empiecen a tomar notas, empiecen a sistematizar lo que ustedes tienen, lo que vayan escribiendo, así sea una frase, una palabra, así sea una imagen, no la dejen ir, porque es como cuando uno come algodón de azúcar, ¿cierto? Uno se mete el algodón de azúcar y ¡plum! A veces le queda en la lengua a uno rosada, pero las ideas, las imágenes, las palabras se van muy fáciles. Estén muy atentas a las transiciones de vigilia al sueño y del sueño a la vigilia. Por ahí dicen que lo que habita en los párpados antes de cuando salimos del sueño, ¿no? Cuando nos despertamos, antes de abrir los ojos, la imagen que hay detrás de los párpados son las imágenes que más nos representan. A veces son imágenes que tienen rostro. Bien, entonces que se atrevan a hacer estos rituales y que hagan los suyos propios, que empiecen a tener un autoconocimiento de ustedes en la dimensión de escritoras. Bueno, y para cerrar, me gustaría que nos hablen, además quienes no han hablado, que nos cuenten con qué nos quedamos hoy.
Hoy, ¿con qué ideas nos vamos nos quedamos en casita? ¿Cuáles son las ideas relevantes? Bueno, y todas. Una rondita corta. Tenemos 10 minutos para ello. Ideas de hoy. Para Era mí, una pregunta. Va Viviana y después va Margarita y después Laura. ¿Listo? Vamos, Viviana. habitar el lugar de maga para poder restablecer otra relación con la escritura. Creo que la magia ha sido también invisibilizada, ha sido censurada, y creo que volver a conectarnos con la magia y desde allí entender que la potencia está en el conjurar. O sea, los miedos siempre van a existir, pero sabernos magas trae potencia. Muy bien, gracias, Viviana. Vamos, Margarita. Listo, gracias. No, primero una pregunta con relación a lo de los rituales, o sea, ¿nos los vas a compartir después? Están en la plataforma. Ahí están en la Sí, plataforma. Perfecto. ahí están Bueno, en la perfecto. plataforma. Claro que sí. Y lo que, pues de todo lo que has dicho que es encantador, es realmente ese preguntarse por qué quiero contar historias, ¿cierto? Yo creo que a veces los seres humanos idealizamos el tema de contar historias. Cuando tú decías, es que el escritor es por allá un ser superior y no sé qué, pero cuando tú dices, todos tenemos que contar, y seguramente que las historias que tenemos que contar serán importantes y válidas para alguien, ¿cierto? Y seguramente le servirán a alguien. Entonces eso me gustó mucho. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Laura, ¿seguía? No, pues me gustó mucho lo que decías del tinto y me remito a Proust. De pronto cuando él hace lo de las Magdalenas, que esto le trae toda su infancia en el camino del Guan, pues me remitió ahí, y también me remitió como Agua para Chocolate de Laura Esquivel, ¿no? Que pone a prueba yo creo que lo que invita esto también como el perfume, ¿no? Que ya se sale de otro sentido, pero también es que nosotros siempre estamos pendientes de solo lo que vemos, y a los otros sentidos los olvidamos. Entonces es bacano cuando uno escribe también poder decir, bueno, me saboreé este café. Sí, comí tal. Creo que hay muchos autores que lo hacen. Digamos que Welbeck casi siempre pone lo que come o lo que los personajes comen, ¿no? Porque uno también tiene gustos. Me parece que los sentidos, llevándolo a la escritura, lo alimentarían mucho lo que uno escribe. Es como eso. Y también tú decías algo de los alimentos y que somos ficciones. Yo creo que también somos historias, ¿no? Y ahí hay como algo de los petifelas que lo dicen, no estamos hechos de esto, sino de átomos, sino de historias. Y yo creo que es verdad, porque mira que hasta el tomate que uno le echa las pastas, tiene su historia, ¿no? ¿Quién lo sembró? ¿Cómo lo trajeron? ¿Quién lo acomodó en el supermercado? ¿Cómo? Entonces me puse a pensar en eso así como suelto y se los quería compartir, es como lo que me queda. Laura, y eso expande la conciencia. Y sobre todo nos va a ayudar a hacer algo, es desautomatizar el lenguaje. ¿Sí? Porque mantenemos en un automático del lenguaje unos guiones que no nos permiten encontrar el verdadero sentido. Por ejemplo, si yo les digo, hola, buenas noches, además los caleños, ¿no? Que somos, ¿qué hubo, ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cuánto tiempo sin verte, ve? ¿Cierto? Entonces, uno diría, y a mí me han hecho caer en la cuenta gente de afuera que me dice, ¿por qué realmente estás esperando que yo te cuente todo eso? Y la verdad es que no. El otro responde en un guión, bien, todos en la casa bien, trabajando juiciosos. La automatización del lenguaje nos impide el salto a la poesía. Y lo que vamos a buscar es a desautomatizar el lenguaje para poder encontrar otras formas, otros vínculos en las palabras, en las ideas, en las frases, en las metáforas, en las formas. Hay que desautomatizar el lenguaje. Y ojalá cuando nos volvamos a ver y nos digamos, hola, ¿cómo estás?
Realmente esperemos que el otro nos responda bien, mal, me siento triste, me siento alegre, me ha pasado eso, me ha pasado lo otro, para poder entablar un vínculo real a través de la palabra. Porque toda la automatización nos quita significación, nos quita profundidad y nos quita lo principal. Y es que la palabra es vínculo. ¿O no hemos sentido de abrazarnos? Hoy yo he sentido que me abrazo con ustedes y a la mayoría todavía no nos conocemos físicamente. Y sin embargo siento que hoy de alguna manera nos hemos abrazado, nos hemos contenido. Entonces hay que rescatar la palabra y el ejercicio consciente del presente de la palabra. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que le estoy diciendo al otro? ¿Qué es lo que me estoy diciendo? ¿Y qué historia me estoy contando? Porque yo creo que es parte de eso también. ¿Cuáles son las historias que me han contado? ¿Y cómo puedo reescribir las historias que me han contado y que me he contado de mí misma? ¿Sí? Hacer un quiebre en eso. Ahí necesitamos hacer un quiebre. Entonces, eso es muy importante. ¿Quién más quería decir? Marcela. ¿Catalina No, había pedido la dale palabra? Sí, ¿Sí? Catalina no ha hablado. Yo hablé al principio, entonces Ya, Catalina. Vamos, Catalina. Y después vamos contigo, Marcela. ¿Quién más para tener en lista? Bueno, vamos por ahora con Catalina y con Marcela. Pues es algo chiquito, digamos, del encuentro de hoy. Me gustó mucho como el acercamiento que nos diste con Eneduana, Osafu, porque siempre he estado muy interesado, me ha gustado mucho el tema de entender lo que se encubrió aquí, al menos en América, con la colonia española. Y me ha gustado mucho leer a las mujeres que de una u otra forma los historiadores han tapado, como a la Gaitana, Mama Guaco. Entonces, estas dos mujeres que tú nos muestras hoy también son como una muestra de eso, de cómo en la historia se tapan por el hecho de ser mujeres y no nos permiten a nosotras, por ejemplo, saber quiénes eran, saber que fue la primera mujer que firmó un documento, el primer ser humano que firmó un documento. Entonces me parece como súper interesante eso. Bueno, gracias Catalina. Y Marcela, para cerrar. Bueno, muy de la mano con lo que refiere Catalina, y es que pues el espacio de hoy me deja a mí, bueno, más bien me reitera cómo nosotras en toda nuestra historia femenina hemos siempre luchado por un lugar, ¿ya? Y cuando, bueno, escuchaba todo lo que hemos dicho, recordaba que somos indispensables porque sin nosotras no hay la vida, pero a nosotras se nos priva de la vida también. Y cuando digo que se nos priva de la vida es en el sentido de que ustedes no pueden hacer nada, ustedes tienen un lugar dentro del ámbito privado, pero sin ese ámbito privado no podemos vivir. Y son como las contradicciones en las que el mundo, la humanidad vive constantemente. O sea, ustedes no, pero sin ustedes no podemos. Entonces, cuando refería ahorita sobre que la escritura es un ejercicio existencial, pues es esa bella manera de uno mirar hacia adentro y cuestionarse a sí mismo y también entender qué tipo de contradicciones uno ha sustentado en su vida como mujer, porque uno también, esa parte como de liberar paradigmas o de derrumbar pues como ese tipo de limitantes parten desde uno, porque venimos desde una crianza que nos limita, que también a veces dice, no, es que las empujan a ser diferentes, a ser unas mujeres que destaquen y todo lo demás, pero cuando uno mira hacia atrás se da cuenta de que a veces son discursos maquillados que simplemente se acomodan como a una etapa de la vida y ya. Entonces, eso es como lo que me deja en conclusión de todo el ejercicio, es la posibilidad de entender que somos de constante lucha por encontrar un lugar y porque sin nosotras nadie es. Bueno, todas, yo espero que, gracias Marcela, gracias a todas. Olga preguntaba que por favor le explique sobre la plataforma.
yo les mandé un mensaje en el cual está un link a la plataforma de Casa Habitada. Es una plataforma, la escuela que decimos nosotros en línea, y en donde ustedes pues tienen un curso para tomar. Ese curso hay que hacer link en el vínculo que les pasé en las cartas. Deben llegar ahí, inscribirse colocando, si no estoy mal, bueno, el nombre, el correo, una clave. No se olviden poner el cupón, que creo que es Habitadas, el cupón que hace que toda la parte de pago pues obviamente no la tengan no lo tengan que hacer. Pueden entrar a una plataforma que está dividida por unidades y lecciones, en el cual cada unidad corresponde a un encuentro. Entonces, ya todo el material de hoy está disponible, pueden entrar ahora mismo. Y es un material en el cual se ven las biografías de las autoras, los temas que tratamos y una lección en la cual quedan los pendientes para hacer en casa. Olga también pedía aclarar lo que tiene de interactivo. Silvia pregunta sobre si es interactiva. La plataforma permite hacer varias acciones. Una, descargar el material. Dos, permite hacer comentarios. Todas las páginas en la parte de abajo tiene la forma de hacer comentarios. Háganlos y lean también los de sus compañeras, porque hay cosas muy fantásticas, cosas muy lindas que se han aportado a la otra lección también. Entonces, lo que permite es descargar, ver videos y comentar. Y en los comentarios, entonces, ahí centralizamos las preguntas, los aportes, lo que ustedes deseen hacer. Si tienen algún problema para entrar, me hablan por privado y entonces yo las ayudaré a entrar. Bueno, muchas gracias. Los rituales van a ver, son un encanto, no tienen nada de religioso, de mágico, aunque realmente los he consultado también desde lo energético, también están consultados. Yo espero que les vaya bonito con ellos, que lo sientan bien, háganlos de acuerdo a lo que ustedes lo sientan en el orden que ustedes quieran. Espero comentarios y bueno, una feliz noche para todas ustedes. Pan y poesía en la mesa, mucha esperanza, mucha fortaleza en estos días, que la fortaleza les abrace, que la vida en la benevolencia también las abrace todos estos días, que seguramente van a ser días para contar. Para todas ustedes una feliz noche. Gracias por haber llegado. Gracias por hacernos parte. A descansar. Gracias. Muchas gracias. Besito para todas. Gracias, abrazos. Chao. Gracias. Abracitos, abracitos. Descansen. Feliz noche para todas. Feliz Chao. noche, feliz noche. Bella noche. A descansar. Gracias. A ti, gracias. Gracias. Gracias, Bella. Feliz noche.